En 2004, la costa de Algarve, uno de los destinos turísticos más populares de Portugal, fue escenario de una serie de crímenes tan horrendos que sacudieron al mundo entero. Lo que parecía ser un paraíso de sol y mar, rápidamente se convirtió en un lugar temido por los turistas que, sin saberlo, se habían convertido en las próximas víctimas de un grupo de asesinos despiadados. Este es el caso de los asesinatos en Algarve y de un joven italiano llamado Giovanni, cuya muerte se convertiría en el comienzo de una espiral de terror. Giovanni era un joven italiano que decidió viajar a la soleada región de Algarve para disfrutar de unas vacaciones en 2004. Como muchos otros turistas, su plan era simple: descansar en las hermosas playas y explorar los pintorescos pueblos de la zona. Sin embargo, lo que no sabía era que, en su última noche en Portugal, su destino sería trágicamente sellado. El cuerpo de Giovanni fue encontrado a orillas del mar, en una zona apartada cerca de un bosque. Estaba golpeado y mutilado, y las señales de violencia eran evidentes. No se trataba de un simple robo o un crimen al azar, ya que las circunstancias del asesinato apuntaban a una ejecución fría y calculada. ¿Por qué un joven italiano, que solo buscaba disfrutar de su verano, fue víctima de una brutalidad tan inhumana? El crimen fue rápidamente investigado por las autoridades locales, pero parecía no haber pistas claras. Ningún testigo había visto nada extraño esa noche, y las primeras hipótesis no llevaban a ninguna parte. En ese momento, nadie sabía que este asesinato era solo el primero de una serie de crímenes que cambiarían la seguridad en toda la región. A medida que pasaban los meses, las desapariciones de turistas en la región de Algarve aumentaban. Las víctimas, todas extranjeras, parecían no tener relación entre sí, pero algo en común las unía: todos habían estado en la misma zona, justo antes de desaparecer. La policía comenzó a notar patrones extraños: las víctimas desaparecían sin dejar rastro y, cuando finalmente se encontraban, sus cuerpos eran abandonados en lugares remotos. Los investigadores se dieron cuenta de que alguien estaba acechando a los turistas, y su modus operandi era cada vez más evidente. Los asesinos utilizaban su conocimiento del terreno y de los comportamientos típicos de los turistas para atacarlos. Envenenaban a las víctimas con drogas, las cuales les dejaban completamente indefensas, y luego las mataban de forma cruel. No se trataba solo de robo o venganza, había algo más siniestro en su comportamiento. ¿Pero qué los motivaba? ¿Por qué seleccionaban a turistas extranjeros y no a locales? ¿Acaso se trataba de un plan más grande? La verdad parecía estar oculta entre las sombras de la costa portuguesa, hasta que un nuevo hallazgo cambió el rumbo de la investigación. Un documento encontrado en un club nocturno de Lisboa contenía una referencia a una red de traficantes de personas que operaba en la región. Además, un número de teléfono se destacó en el papel, un número que pertenecía a una empresa de viajes que organizaba tours para turistas, muchos de ellos provenientes de Italia y otras partes de Europa. Este descubrimiento hizo que la policía comenzara a sospechar de un vínculo entre los asesinos y grupos criminales locales. No solo estaban matando por dinero, su red iba más allá, e incluso estaba relacionada con el tráfico de órganos y personas. La policía empezó a conectar los puntos, y poco a poco la trama comenzó a desenredarse. Finalmente, después de casi 2 años de investigación, la policía logró dar con los responsables de estos crímenes. Lo que parecía un grupo disperso de criminales resultó ser una red de tráfico de personas, donde los asesinos no solo mataban por placer, sino que también formaban parte de una cadena mucho más oscura y peligrosa. El líder del grupo fue identificado como Miguel Rodríguez, un hombre que, a simple vista, parecía un empresario respetable. Dirigía una agencia de viajes de lujo que ofrecía tours exclusivos por toda Europa, pero detrás de esta fachada de éxito, se ocultaba un siniestro negocio de tráfico de personas y asesinato. A través de sus conexiones, atraía a turistas jóvenes que, sin saberlo, se convertían en su próxima víctima. El resto del grupo estaba compuesto por miembros de su familia y colaboradores cercanos, quienes ayudaban a cometer los asesinatos, asegurándose de que las víctimas desaparecieran sin dejar rastro. Utilizaban las redes sociales y las aplicaciones de citas para atraer a turistas solitarios, a quienes luego drogaban y mataban. El juicio de Miguel Rodríguez y sus cómplices fue uno de los más seguidos por los medios en toda Europa.
Durante los procedimientos, se revelaron detalles aterradores sobre el modus operandi del grupo. El caso dejó al descubierto no solo el horror de los asesinatos, sino también la manera en que el crimen organizado podía operar en plena vista, sin que nadie sospechara nada. En total, 5 personas fueron condenadas por estos crímenes, incluyendo a Miguel Rodríguez, quien fue sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, la red criminal no fue completamente desmantelada, y las autoridades sospechan que algunos miembros siguen operando en otros países europeos. El caso de los asesinatos en Algarve sigue siendo uno de los más escalofriantes de principios del siglo XXI. La sensación de inseguridad que generó en los turistas y la comunidad local llevó a un endurecimiento de las leyes de seguridad en Portugal y otros países del sur de Europa. Además, el caso dejó una marca indeleble en la conciencia colectiva, como una advertencia sobre los peligros que pueden acechar incluso en los destinos turísticos más populares. Este caso, aunque resuelto en su mayoría, todavía deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántas otras redes criminales como esta siguen operando en la sombra? ¿Cuántos otros turistas inocentes podrían haber caído en las garras de asesinos que se ocultan tras una máscara de respeto y normalidad? La tragedia de Algarve nos recuerda que, a veces, los lugares más hermosos del mundo pueden esconder los horrores más oscuros. Y aunque las autoridades hayan logrado capturar a los responsables, el miedo y la desconfianza siguen siendo los verdaderos protagonistas de esta historia.